Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que en la Biblia se encuentra mencionado de manera abundante, que sin embargo muchas veces lo pasamos por alto o pensamos que es algo rutinario y normal. Se trata acerca de la pereza. Y quiero comenzar con este dicho de Agustín de Hipona. Dice: la ociosidad camina con tanta lentitud que todos los pecados y otros vicios la alcanzarán. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la pereza. Y vamos a ver cómo este dicho de Agustín tiene bastante razón. La ociosidad, la pereza, camina tan lento que hay otros pecados y otros vicios que la alcanzan, ¿no? Es la madre o la precursora de muchos vicios, de muchos pecados inclusive. Aún en el mundo mismo se reconoce este viejo refrán, ¿no? Que la ociosidad es madre de todos los vicios. Por tanto, es muy importante reconocerla y ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ella. El sabio Salomón escribió bastante acerca de ello, bastantes consejos acerca de este tema. Vamos a ver en Proverbios capítulo 6, verso 6, ¿qué nos dice el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo? Dice, Proverbios 6, 6 en adelante, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza, por tanto, dice en los primeros versículos, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Salomón va a usar este pequeño insecto, la hormiga, para poder enseñarnos acerca de la disciplina, del trabajo y la constancia en todos los quehaceres de nuestra vida. Imitar a la hormiga en esa constancia de trabajar, dice que es algo sabio, ¿no? Y ser perezoso, por tanto, es algo necio. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice. Entonces nos invita a poder mirar el trabajo de la hormiga para poder nosotros ser sabios, dejando así la necedad, dejando así la pereza. Por tanto, la pereza es un reflejo de alguien que no es sabio. La pereza finalmente es un pecado y es el origen de muchos pecados, como vamos a ver. Y la pereza, por tanto, es algo serio y no es un motivo de broma como muchas veces podemos tomar, ¿no? Y si somos creyentes, no podemos ser perezosos. Porque tenemos que luchar contra la pereza que hay en nuestros cuerpos, de la misma manera como luchamos contra el enojo, contra la lujuria y contra muchos otros pecados. La pereza está alojada en nuestra carne misma, como el pecado mismo está alojado en nuestra carne. Por tanto, también tenemos que batallar con la pereza. Todos tenemos que batallar con la pereza. Y por tanto, como creyentes, tenemos que batallar con esa pereza. Así es que, si eres de las personas que te gusta levantar al mediodía, arrepiéntete y cambia. Y vamos a ver por qué. Porque cuando estamos echados en la cama demasiado tiempo, durmiendo, dejando que pase el día, estamos justamente haciendo eso, dejando que pase el día, desperdiciando el día. Y en todo ese desperdicio de día no estamos haciendo nada para darle la gloria a Dios. Y eso ya es un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado, ¿para qué? Para darle la gloria a Él. Y ojo, es muy diferente que tengamos que descansar después de una jornada laboral, después de un trabajo arduo. Es diferente a descansar, a ser perezoso. Y la Biblia dice que nos enseña que el que peca es esclavo de su propio pecado, se hace esclavo de su propio pecado, y el perezoso se hace esclavo de su propia pereza, de la pereza que hay en su cuerpo.
Solamente miremos, creo que a todos nos ha pasado, cuando el perezoso va a dormir y se levanta a las 11, 12 del día, ¿cómo se levanta? ¿Se levanta muy ágil? ¿Se levanta listo para trabajar? No, generalmente el perezoso, después de dormir tantas horas, se levanta bostezando, con el cuerpo cansado, con el cuerpo adolorido, y tiene la capacidad de, inclusive, tomar algún alimento y volver a dormir. ¿Por qué? Porque el hombre finalmente se hace esclavo de su carne. Se hace esclavo de esa pereza, porque recordemos que la carne se deleita en el pecado. La carne se deleita en la pereza. La carne se deleita en esa pérdida de tiempo. El día de hoy, la gente habla bastante acerca del descanso, acerca del pasar muy bien el tiempo y todo ello, pero en base a la pereza. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Pero entonces viene la pregunta, ¿y qué hacemos entonces si tenemos un tiempo libre, días libres? Entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos nada que hacer, ¿por qué no descansar? Si tenemos días libres, si tenemos horas libres, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, servir al Señor, honrar al Señor. Porque eso es a lo que hemos sido llamados como creyentes. Y estoy hablando a los creyentes, que tenemos justamente este propósito, el poderle dar gloria a Dios. Y recordemos, como habíamos dicho, la marca de un necio es la pereza. La marca de un sabio es ser como la hormiga, es ser diligente, nos decía el sabio Salomón. Miren, solo en la vida misma se muestra esto. Mucha gente no acaba sus estudios por pereza, no porque no tenga inteligencia, sino por pereza. Porque tienen pereza de estudiar, tienen pereza de estar practicando y practicando, tienen pereza en leer, tienen pereza en hacer resúmenes, tienen pereza en ponerse a estudiar. El perezoso dice, para poder ocultar su pereza, dice, no, yo no sirvo para esto, no, yo no valgo para esto. ¿Por qué? Porque oculta su pereza en ello. Le es más fácil decir, no, yo no valgo para los estudios, yo no sirvo para los estudios, que romper su pereza y ponerse a estudiar. Miren, los estudios superiores, universitarios o cualquier otro tipo de estudios superiores, inclusive es para la gente diligente, no es para la gente perezosa. Los perezosos no pueden, porque los perezosos no pueden estudiar, no pueden hacer resúmenes, porque estamos hoy viviendo un tiempo en el cual los perezosos tal vez son los más aún dentro de la población estudiantil. Y seguramente ustedes me van a dar la razón en algunas cosas, en algunos ejemplos, por ejemplo. Dice que los perezosos estudian a última hora. ¿Recuerdan esas frases que nos decían anteriormente? Estudia con tiempo, clase hecha, clase estudiada. No, pero el perezoso, ¿qué hace? El perezoso estudia a última hora. El perezoso piensa que con solo darle una leidita va a pasar el examen. El perezoso, por tanto, como no ha tenido tiempo para estudiar profundamente y solo le da una leidita, empieza a hacer trampas en sus exámenes. El perezoso se sienta con el que más ha estudiado. ¿Para qué? Para copiar, para poder tener mejores notas. Muchos inclusive en este tiempo ya no hacen sus trabajos, sino pagan a otros para que les hagan sus tareas. La pereza, por tanto, es un pecado que nos lleva a hacer trampas, a buscar atajos. ¿Por qué? Porque por la famosa ley del menor esfuerzo. Seguramente hemos escuchado esa frase. Mientras menos nos esforzamos, más astutos nos creemos. Pero no, el problema es que es la pereza la que nos lleva a eso. La pereza es que nos lleva a tomar esos atajos en la vida. Y debemos nosotros aprender a esforzarnos en todas las áreas de nuestras vidas y dejar la pereza a un lado. Decía el sabio Salomón, mira la hormiga cómo trabaja, esa constancia de trabajo. Eso es ser sabios. Dejar la necedad y aprender a ser sabios. Muchas veces la pereza está escondida justamente ¿en qué? En el orgullo.
en el orgullo de creer que nosotros lo podemos hacer así, que podemos hacer las cosas de esa manera. Miren, dice en el mismo Proverbios capítulo 3, verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque el perezoso piensa que es tan bueno muchas veces que no necesita esforzarse. Que no necesita esforzarse en estudiar, que no necesita esforzarse en hacer las cosas que tiene que hacer, porque él es suficiente, él lo sabe muchas cosas. Y la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Señor nos está diciendo, no pretendas ser sabio tú mismo. Apártate de ese mal, apártate de la pereza. Aún la pereza puede hacer que las personas se muevan mucho en la vida, pero no llegan a nada. Están aquí un ratito, están aquí haciendo una cosa, otra cosa, quieren abarcar mucho. ¿Por qué? Porque creen que son muy sabios, que pueden hacer muchas cosas, pero no pueden hacer ninguna. El día de hoy que tenemos la virtualidad, que muchos cursos se abrieron por la virtualidad producto de la pandemia, que muchos estudiantes han tenido que estudiar a través y siguen estudiando en la virtualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muchos estudiantes pretenden estar escuchando clase y a su vez estar leyendo una cosa, haciendo otras tareas, haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Y esa es la pereza. La pereza de no tomar el tiempo para cada curso, la pereza de no tomar tiempo para cada cosa. Sino, todo se quiere hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque uno se cree sabio. Sabio en mi propia opinión. No, yo lo puedo hacer, yo puedo escuchar, yo puedo estudiar, yo puedo hacer todo al mismo tiempo. Así ahorro tiempo. La ley del menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque soy perezoso. Entonces, aún la pereza me puede llevar a hacer muchas cosas, pero no voy a obtener nada. Finalmente no voy a ser mejor en ninguna. ¿Por qué? Porque estoy tratando de abarcar todo. Otro dicho popular que seguramente hemos escuchado: el que mucho abarca, poco aprieta. ¿No? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal, apártate de ese mal. Entonces necesitamos nosotros aprender a ser sabios. ¿Y cómo? Mira la hormiga, dice el sabio Salomón. Mira la hormiga cómo se desempeña, cómo se mueve, cómo es constante en su trabajo. La hormiga no hace varias cosas a la vez, está haciendo una sola cosa a la vez. ¿Para qué? Para poder ser mejor en ello. Y en la iglesia, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a mirar también que la pereza ha ingresado a la iglesia. ¿Y cómo es esto que la pereza ha ingresado también a la iglesia? Porque la iglesia no es un lugar para perezosos, como vamos a ver. La iglesia no debería tener siervos que son perezosos. Pero la pereza muchas veces, ¿qué hace? Nos hace llegar tarde a nuestros compromisos. Hay una reunión de hombres, hay una reunión de mujeres a tal hora y la pereza nos hace llegar, ¿qué? Media hora más tarde. ¿Por qué? Por la pereza. Uno puede justificar muchas cosas y puede decir muchas cosas porque es una característica del perezoso. El que busca excusas siempre para justificar su pereza. Pero nosotros ya no somos así. Nosotros somos creyentes, nosotros tenemos en nuestras vidas un Señor que nos lleva a cambiar esas cosas, como vamos a ver más adelante. Pero ya no podemos ser así nosotros. Y en la iglesia no puede haber pereza para poder hacer las cosas. ¿Se imaginan ustedes un predicador, el predicador perezoso que no quiere estudiar su tema, el tema con el cual va a compartir, y a última hora está abriendo su Biblia para ver qué comparte para con los hermanos? La pereza no puede llegar a esos niveles. Todos como predicadores, como personas que compartimos la palabra en las iglesias en casa, en las iglesias de hogar, no podemos nosotros agarrar a última hora el tema. Ya venimos estudiando, lo venimos leyendo, lo venimos meditando, porque eso es lo que debe hacerse. Igual para el domingo, no vamos a agarrar la Biblia y de pronto voy a decir, el Señor me va a inspirar en este tema. No, tenemos que ir
meditando, tenemos que ir estudiando, porque si no, es signo de que solamente estamos siendo perezosos. Ahora, imagínense, el profesor de escuela dominical, que solo agarra su tema el sábado por la noche. ¿Por qué? Porque al domingo va a tener que dictar a los niños. No importa porque son niños. No, la pereza no puede estar en la vida de la iglesia. El equipo de alabanza, que solamente va a ensayar 10 minutos antes porque ya se saben las canciones, y la pereza. Y debemos pensar en todo ello. Aún nuestra presencia en la alabanza, nuestra presencia en el servicio al Señor. Debemos preguntarnos, ¿merece Dios que nosotros le demos cualquier alabanza? ¿Merece Dios que le presentemos nosotros cuerpos perezosos que no están dispuestos a cantar, que no están dispuestos a alabarle y solamente a pasar el momento porque estamos con pereza? ¿Merece Dios ello o merece Dios el esfuerzo de un trabajo? Porque algunas personas se esfuerzan en su trabajo, las 8 horas que les toca trabajar, pero cuando se trata de la iglesia no hay esfuerzo. Cuando se trata de la iglesia, muchas personas perezosas dicen, no, bueno, ya no vamos a hacer reunión. No vamos a aquella reunión porque estoy cansado. Pero para su trabajo sí tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque le descuentan el dinero en su trabajo. Porque no hay dinero cuando no va a trabajar. Pero claro, como en la iglesia no le descuenta dinero, entonces puede dejarlo como quiera. ¿Por qué? Por la pereza. Y solo preguntémonos nosotros, ¿merece Dios eso? ¿Merece Dios que nosotros seamos perezosos? Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Y ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esa obra de gracia en nuestras vidas? ¿Siendo perezosos? ¿Haciendo las cosas con pereza? ¿Todas las cosas que el Señor nos manda? No. Necesitamos aprender a ser, ¿qué? Siervos diligentes. Que pasemos tiempo en las Escrituras, que pasemos tiempo enseñando al Señor. Algunos inclusive quieren ser muchas cosas en la iglesia, pero no llegan a nada porque son, ¿qué? Siervos perezosos. Y miremos qué nos sigue diciendo el sabio Salomón. Decíamos en este Proverbio capítulo 6, nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Miren el verso 7, dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Dice que estas hormigas trabajan no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Y el perezoso, por tanto, lo que nos está diciendo es, porque les está diciendo, mira la hormiga sigue trabajando sin capitán, sin señor y todo ello. ¿Por qué? Porque el perezoso generalmente solo sirve al ojo. Solo cuando están viéndole, está haciendo las cosas. Y eso es un perezoso. El perezoso le gusta perder tiempo. No hace nada cuando nadie le ve. Solo hace las cosas cuando alguien le pide hacer algo. El perezoso siempre está esperando tener un capitán, siempre está esperando tener alguien que lo dirija. Como nos dice aquí el sabio Salomón. El perezoso siempre espera que le digan qué hacer, si no, no puede hacer nada. El perezoso no tiene brújula, no tiene rumbo, si es que no hay alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer. El perezoso es ese hijo o esa hija que ve una ruma de platos ahí, pero que si su mamá o su papá no le dice que lave los platos, no los lava. Los deja ahí, puede estar arrumados. Puede estar algo desordenado en el ambiente de su sala comedor. Pero si no le dicen que recoja, que lo mueva, no lo hace. Que no es capaz de botar la basura si es que alguien no le dice, bota la basura. ¿Por qué? Por pereza. Porque el perezoso busca a ellos. Siempre está buscando que alguien le dirija. Y lo mismo pasa en la iglesia. El perezoso es aquel que siempre está esperando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Que si ve unas sillas desacomodadas, no es capaz de ser diligente y decir, bueno, voy a acomodar las sillas porque así están mal acomodadas y así no lo ponen siempre en la iglesia y voy a acomodarlas. No, el perezoso espera siempre que alguien, que algún líder, que algún pastor, que algún anciano pueda decirle, por favor, acomódame esas sillas.
¿Por qué? Porque siempre está esperando que alguien le diga algo. No toma la iniciativa. No está dispuesto a hacer las cosas por iniciativa. ¿Por qué? Porque está con su pereza. Al perezoso no le nace hacer algo de corazón. Siempre está buscando, como dice el sabio Salomón, un capitán. Siempre está buscando a alguien que le dirija. No le nace hacer las cosas de su propio corazón. Y todo lo que hace, lo hace generalmente cansado. Lo hace cansado. Y lo hace porque alguien le está exigiendo siempre las cosas. Pero mira, dice el sabio Salomón, mira la hormiga, no tiene capitanes, no tiene señor, pero no deja de trabajar, pero está constantemente en su trabajo. Eso es ser sabio, decía Salomón. Entonces así debemos ser nosotros, esforzados. Debemos ser nosotros, sin que alguien nos tenga que pedir, estar haciendo cosas, estar siendo diligentes en nuestras vidas. El término que hoy se usa en el mundo es ser proactivos, ¿no? Ser proactivos en las cosas que tenemos que hacer. Miren, muchos hermanos, en la iglesia misma, somos tan perezosos que necesitamos que alguien nos exija leer la Biblia. Que nos exija a estudiar la Biblia. Si no, no lo hacemos. Si alguien no está detrás diciéndonos, lee la Biblia, estudia la Biblia, no lo hacemos. ¿Por qué? Por pereza. Algunos dicen que les gustan los cursos porque cuando hay un curso entonces se motivan, están más esforzados, los exámenes le motivan a leer más, a estudiar más. Pero si es que eso solo es nuestra motivación, tenemos que arrepentirnos porque detrás de eso hay pereza. Y la pereza, como decíamos, ya es un pecado, ya nos está llevando a pecar, a no leer las escrituras, a no estar orando. No puedes esperar a que siempre alguien te mande a hacer las cosas, te demande hacer las cosas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que alguien esté detrás de nosotros para ver si oramos, si leemos la Biblia? Ok, está bien de un niño espiritual, está bien de alguien que recién está ingresando a la iglesia y que estemos ahí detrás. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Sí, ok. ¿Qué has orado? A ver, muéstrame. Pero ya una persona que conoce al Señor y que tiene varios meses, años en el Señor, uno no puede estar ahí atrás. ¿Por qué? Porque solo está mostrando que es un perezoso o una perezosa. Y dice que debemos nosotros ser como las hormigas, que no necesitamos un supervisor para hacer las cosas. Tenemos que tener la iniciativa para hacer. Si nos levantamos un día que no tenemos trabajo, un feriado, un sábado, ¿qué voy a hacer? Tengo que pensar y decir, bueno, hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a leer, si antes leía de repente 30 minutos o una hora, bueno, pues hoy leeré 2 horas porque tengo un poco más de tiempo. Voy a escuchar además una prédica y luego voy a ir al parque con los niños, voy a ir a ayudar en la cocina de repente a mi esposa con el hacer de los alimentos. O voy a ir a pagar al banco o hacer muchas otras cosas porque tengo ahora mi tiempo libre y puedo organizarme para poder hacer cosas diferentes. Pero el perezoso se despierta y dice que no, hoy es sábado, hoy es día feriado, hoy es día de no trabajo. Por tanto, agarra sus sábanas y se tapa la cara y sigue durmiendo hasta que el cuerpo esté tan cansado de dormir que tenga que levantarse a comer algo y luego volver a dormir muchas veces. El perezoso se despierta hoy en día. ¿Y qué es lo que hace? Agarra el celular y empieza a mirar el celular. Y empieza a chatear, empieza a enterarse de las noticias, empieza a leer diferentes, todo ahí desde la cama. Todo desde la cama. ¿Y qué hacemos? Perdemos tiempo. Perdemos muchas veces tiempo respondiendo grupos, respondiendo el Face a muchas cosas, porque al final, si nos damos cuenta, está pasando mucho tiempo. Los famosos videos cortos que vemos, sea en Instagram, sea en Facebook, en otras redes sociales, ¿qué es lo que de provecho nos da finalmente? Es que nos reímos un ratito. Un ratito, miremos el tiempo, tomemos el tiempo. Muchas veces los videos son 1 minuto, 2 minutos y decimos, bueno, es corto tiempo. Pero acumulamos una serie de videos y ya se hace un gran tiempo en donde pudimos leer la Biblia, en donde pudimos orar, en donde pudimos llamar a alguien, en donde pudimos hacer algo. Pero el perezoso se despierta y está en la cama con su celular porque eso es lo que es más fácil. Esto es más fácil. Aún hoy la gente ya no quiere
ya no quiere estudiar, ya no quiere leer. Y le es más fácil estos medios. Le es más fácil escuchar las prédicas. Le es más fácil escuchar YouTube. ¿Por qué? Porque ya no quiere leer. La pereza está conquistando y está ganando a este mundo. Ya no queremos leer algo y queremos hacerlo todo por YouTube. Y debemos aprender a no desperdiciar el tiempo, sino hacer mejores cosas en el tiempo. Porque la Biblia nos dice que los días son cortos y vamos a tener que rendir cuentas a Dios por cada minuto de nuestra vida, por cada minuto que estamos viviendo. Vamos a darle cuentas a Dios. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Señor, yo me quedé ese día dormido para tu gloria. Vamos a decirle eso al Señor. Yo dormí para tu gloria, Señor. Hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Y el dormir no le va a dar gloria a Dios. Jesús mismo decía en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo aún, ¿no? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque Dios es un Dios que nos muestra que es un Dios trabajador. Jesús mismo decía, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. No es que Dios se quede ahí sin hacer nada y está, digamos, también perezoso y ocioso. No, Jesús mismo nos muestra que es un Dios que trabaja. Y si nos queda tiempo libre y no sabemos qué hacer, pues vayamos y compartamos el Evangelio a alguien. Pues también, pues es nuestra misión. Y tenemos que hacer, miren que como creyentes no tenemos tiempo, o no deberíamos tener tiempo, porque el Señor nos manda a hacer muchas cosas. Y dentro de ella compartir el Evangelio. Compartir. Y si ya compartí a mis vecinos, ahí tienes a los familiares, tienes a los compañeros de trabajo. Agarramos el teléfono, no para chatear, no para estar mirando los videos cortos, sino para qué? Para poder llamar a nuestro hermano, a nuestra hermana y ver cómo está. Porque eso es parte de nuestro deber como creyentes que tenemos nosotros. Hay gente que espera inclusive a que el anciano, que el pastor esté en la iglesia para evangelizar, que si el pastor o los líderes no dicen para evangelizar, pues no evangelizamos, no hacemos ello, no, porque si el pastor no dice, si de la iglesia no nace, ¿por qué? Porque hay pereza. Pablo decía en Efesios capítulo 6, verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Dice, Pablo decía aquí en Efesios que debemos servir no sirviendo al ojo. Y eso es lo que pasa muchas veces, en la iglesia inclusive. No se quiere servir, no se puede servir porque hay pereza y estamos esperando a que alguien esté mirando, que haya un supervisor, que alguien haya que dirija las cosas. Y si no podemos hacer y nos olvidamos que es nuestra misión. Mucha gente en las iglesias no quiere evangelizar, vuelvo a decir, porque si el pastor no lo dice, si los ancianos no lo dicen, no lo hacemos. Pero esa es una misión personal. Tenemos que hacerlo y agarra a tu hermano y decir, vamos nosotros, si tenemos tiempo libre, vamos a evangelizar nosotros. Vamos a compartir las buenas nuevas. Esa es la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos ser esforzados. Debemos ser esforzados para la gloria de Dios, no mirando a los hombres. Por tanto, si somos esforzados, pues tenemos que salir a hacer la obra del Señor, no esperando a que nos miren, no esperando a que nos digan. Miren, hay muchas cosas que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer y no necesitamos nosotros que nos estén vigilando, que nos estén supervisando. Porque ya es un mandato del Señor. El ir a evangelizar es un mandato del Señor. Agarra a tu hermano, agarra a tu hermana y vamos a evangelizar. Pero no estés esperando a que de la iglesia parta, porque eso solamente muestra que la pereza. Necesitamos un supervisor, necesitamos un capitán. Lo hacemos para el ojo humano, para lo que nos diga el anciano, para quedar bien con el anciano. No, y Pablo en Efesios nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo.
de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sirviendo de buena voluntad, sirviendo con diligencia, sirviendo con todas nuestras fuerzas, como para el Señor, no como para los hombres. Volvemos entonces a Proverbios capítulo 6. Ahora vamos al verso 8, ¿no? Voy a leer de nuevo estos versos. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, dice, prepara su comida, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿De qué nos está hablando? Dice que las hormigas preparan en el verano su comida. ¿Para qué? Para tener guardado para su mantenimiento en el tiempo en que no haya estas comidas. Por tanto, el diligente, ¿qué está haciendo? Planificando. El perezoso no, el perezoso vive el día a día. El perezoso está dejando pasar los días y lo que venga, como vengan los días. No, tenemos que tener cierta planificación, tenemos que nosotros mirar, no ser perezosos en las cosas que nosotros pensamos hacer. Tenemos que esforzarnos aún en eso, porque si no, la vida nos va a pasar factura, ¿no? Como se dice. La vida nos va a pasar factura en las cosas que hacemos, y el perezoso que le gusta gastar su tiempo y energía, perder el tiempo en cosas que no son provechosas, pues la vida nos va a pasar facturas, y eso es lo que nos está diciendo. El sabio, ¿qué hace? Prepara su comida en el verano y recoge en el tiempo de la siega. Recoge después, porque ya se preparó para ello. Y la exhortación que nos hace es: perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Porque es una característica del perezoso. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El perezoso solo está soñando, solo está echado en su cama. Y sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Pero no se levanta finalmente para hacer algo. El perezoso dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice el perezoso, está ahí, no, un ratito más. Ustedes han escuchado a esas personas que dicen: no, un ratito más, un día más, un verano más, un semestre más, y están ahí un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y se les va la vida. Dice que la hormiga prepara su comida en el verano para el invierno. El perezoso no, el perezoso dice: no, todavía un poquito más, todavía no. Más adelante, más adelante, más adelante. Y así se le pasa la vida. Y la pereza trae muchas consecuencias en nuestras vidas. Y la Biblia nos habla de estas consecuencias de ser perezosos. Miren, dice en Proverbios capítulo 12, verso 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dice que la mano negligente finalmente nos va a hacer pasar factura. Este mismo versículo en la versión NTV dice: trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás esclavo. Dice: la mano negligente será tributaria, será esclavo. Y miren, eso lo vemos en todo lugar. La vida misma nos lo muestra. El perezoso generalmente acaba ¿dónde? En los malos trabajos. El perezoso generalmente, como dicen, termina como esclavo, porque está en los peores trabajos, en los trabajos más esforzados y donde les pagan menos, porque vive como sea, no planifica y está ahí pasando todo el tiempo, porque todo lo que hizo no lo hizo con esfuerzo, y por tanto no conquistó nada, no hizo nada, no estudió, no le gustó estudiar, y si no tiene estudios, entonces irá a los trabajos más esforzados, sin despreciar ninguno de esos trabajos. Pero esos trabajos lamentablemente son muy esforzados y les pagan muy pocos. Pero eso es ¿para quién? Finalmente para él, para los perezosos que no pudieron estudiar. Con respeto por todos aquellos que no pudieron estudiar por causas familiares, económicas, enfermedad y otras. Pero hay un gran grupo de personas, hay un gran grupo que fueron por ser perezosos, que finalmente están teniendo este tipo de labores. Porque, como dice aquí el proverbio, la mano negligente finalmente nos va a hacer que nosotros paguemos ellos. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos en conquistar nada.
El perezoso no sabe hacer nada. El perezoso no sabe estudiar, el perezoso no sabe arreglar ni la electricidad, el perezoso no sabe arreglar un caño, el perezoso no sabe hacer nada, el perezoso. Y cuando quiere buscar trabajo, dice, ¿y qué sabes hacer? Pues nada. ¿Y qué esperas? ¿En qué esperas trabajar acá? No sé. Alguien que me diga, alguien que me supervise, alguien que me indique. Ese es el perezoso. Y nosotros debemos dejar la pereza a un lado. Miren, en Proverbios 24, hablando de estas consecuencias de la pereza, dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Dice el perezoso, no hará a causa del invierno, porque el perezoso dice, no, mucho frío, no lo voy a hacer porque mucho frío, excusas, ¿no? Está buscando excusas y no hará, no trabaja lo que tiene que trabajar. Entonces cuando viene el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, dice, no va a hallar alimentos, no va a hallar. ¿Por qué? Porque no lo hizo en su tiempo. Y esto es lo que hablábamos un poco hace un rato, que va a tributar la negligencia. ¿Por qué? Porque el perezoso finalmente, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no va a hallar que cosechar. No va a hallar que cosechar y entonces va a estar obviamente que teniendo muchas necesidades. Porque para el perezoso el futuro es incierto. No está haciendo nada para el futuro. Solo está buscando ¿qué? Descansar. Y eso es lo que debemos preguntarnos nosotros. Como cabezas de familia, como madres de familia, como jóvenes, de repente que ya estamos teniendo una familia, estamos planificando para nuestras casas. Nuestra familia se siente segura porque nosotros tenemos un plan, porque nosotros tenemos una perspectiva hacia dónde nosotros vamos. O somos como estos perezosos, que no haramos a causa del invierno, buscamos la excusa perfecta y cuando llega el tiempo de la siega, no va a hallarlo. Hermanos, miren, cuando tenemos hijos y están chiquitos, sabemos que dentro de 10, 15 años ellos van a estudiar. ¿Y qué tenemos que hacer? Los estudios ahora son caros y se van haciendo cada vez más caros. ¿Qué tenemos que hacer? El tiempo de la siega ya se viene en 10, 11 años. A esto se refiere. El tiempo de la siega viene en 10, 11 años. Yo tengo que poner a mis hijos a estudiar. Tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. Ok, entonces voy a necesitar más. ¿Qué tengo que hacer? En tiempo de invierno tengo que arar. Tengo que sembrar porque viene la cosecha. Pero muchos llega la cosecha, llega el tiempo en que los hijos tienen que estudiar y dicen, no sé. No tengo nada. ¿Qué hago? Ahora préstenme aquí, préstenme allá y ajusto aquí, ajusto allá. ¿Por qué? Porque no fui diligente para el tiempo de la cosecha. Yo sé que viene un tiempo de la cosecha. Yo estoy trabajando, yo tengo un trabajo en el cual no tengo un seguro social, es un trabajo independiente y por tanto yo sé que viene el tiempo de la cosecha. Viene el tiempo en el cual yo voy a tener 60 años de repente, mis fuerzas ya no van a ser las mismas, no voy a poder trabajar igual. Viene el tiempo de que tenga que empezar a reposar por la evolución misma de mi cuerpo. Pero si yo no pensé eso, yo no fui diligente para eso, mi futuro es incierto porque no voy a tener nada. ¿Y cuánto tienes de ahorro? Nada. No tengo nada en mis cuentas. ¿Y qué vas a hacer ahora a 60 años que ya no tienes fuerzas, que ya no puedes trabajar? ¿Qué, vas a pedirle al Estado para que te supla? ¿Vas a pedirle al Estado para que te dé de comer? Y para que el Estado finalmente te dé solo un poquito nada más y empieces a pasar necesidad. El futuro es incierto para el perezoso. El futuro no hará en el tiempo de invierno. Y cuando llega el tiempo de la siega dice que no hay nada, porque no planificamos, no pensamos. Cuando comenzamos una relación, en el tiempo del noviazgo, en el tiempo que nos vamos a casar, muchos jóvenes no están pensando en el futuro. Y están pensando solo en pajaritos, pensando que el amor les va a sustentar todo. Sí, el amor es algo muy importante, pero el amor exige acción, el amor exige esfuerzo. ¿Por qué creen que el suegro cuando va a entrevistar al futuro yerno, nunca le pregunta cuánto amas a mi hija, cuánto amas cuánto la amas? No. ¿Qué es lo primero que le pregunta? Le pregunta cómo es, con qué la vas a sustentar.
qué futuro tienes, en qué has estudiado, en qué eres hábil, en qué estás trabajando. Eso le va a preguntar. ¿Por qué? Porque en esa relación donde ellos están viendo pajaritos, el suegro es el más sabio, es el más entendido. El suegro ve que va a pasar los años y la necesidad económica va a hacer que ellos empiecen a tener disputas. Pero si el joven tiene unos estudios, el joven es diligente, es trabajador y está trabajando aquí y allá, tiene sus ahorros, obviamente como suegro voy a estar más tranquilo, más descansado, porque sé que al menos cuando estén casados van a tener algo para poder mantenerse, para poder sustentar. Y cuando hay paz, ese equilibrio económico, no hay necesidad de tantas peleas y ellos pueden ser felices. Entonces, yo no estoy viendo como suegro la felicidad de ahora, de los pajaritos que vuelan entre estos dos, sino yo estoy viendo la felicidad de mi hija a unos años o la felicidad de mi hijo a unos años, porque sé que finalmente eso pesa. Y ustedes como familias, como esposos, como esposas que han pasado tiempo y han pasado necesidad, lo saben. Las necesidades finalmente pesan y hacen que nos preocupemos y hacen que estemos ansiosos. Y producen muchas veces disputas en la casa innecesarias. Por tanto, no podemos ver solo el presente, sino el futuro. Por eso Dios dice Salomón, el perezoso no quiere arar en el invierno. No busquemos excusas si tenemos que hacerlo ahora y tenemos que planificar para más adelante. El joven, ¿qué está haciendo en el invierno? Solamente está, no, yo soy joven, tengo necesidad de ir a las fiestas, tengo necesidad de disfrutar la vida. El famoso dicho, no dejes que la vida te viva. Absurdo, porque el joven es donde tiene más fuerza y donde tiene que aprovechar más. ¿Para qué? Para arar en el invierno, para estudiar, para poder trabajar. El joven que tiene fuerzas para poder trabajar, para poder estudiar, acumular de repente una y otro conocimiento, porque va a venir el tiempo de la cosecha y va a necesitar de todo ello. Va a necesitar de sus esfuerzos, va a necesitar de sus ahorros y todo ello. Eso es algo natural que pasa a todos. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. De nuevo, el alma de los diligentes, dice, el alma del perezoso desea, sueña, es un soñador, constantemente está soñando, pensando aquí y allá, porque está en su cama sin hacer nada, está soñando todo el tiempo, porque le ama, le gusta estar ahí. Pero no hace nada finalmente. Pero el alma de los diligentes dice que será prosperada. ¿Por qué? Porque no solo está pensando, sino está haciendo aquí, está haciendo allá, está moviéndose. Hoy en día, por ejemplo, muchas veces dice, tú le preguntas a alguien y ya estás buscando trabajo y te dice, no, ya mandé mis currículos. ¿Y a qué empresas has mandado? Ahí a todas por internet las he mandado. Ya ahora ni se preocupan por hacer currículos, ni por llevar currículos. Están solo mandando a través de los correos y sin hacer nada en casa, en pijama están mandando correos. La pereza. Ya no están saliendo a tocar las puertas como antes, a poder entrevistarse, a poder decir, Señor, yo soy bueno en esto. No, y sí es cierto, la situación misma nos lleva a eso. La forma misma como se manejan las cosas nos lleva a eso, es cierto. Pero no podemos ser perezosos, no podemos ser diligentes, no podemos quedarnos en casa y decir solamente Jehová Jireh. No, tenemos que movernos, ser diligentes, porque dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Hermanos, la pereza tiene muchas consecuencias. La pereza molesta a los demás. En Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que los envía. El perezoso es una molestia, dice, es como el humo a los ojos, que no hay que quitárselo, o el vinagre a los dientes, hay que quitárselo. ¿Por qué? Porque es el típico compañero de escuela, de universidad, que no hace sus trabajos. Y finalmente tú lo tienes que hacer. Te lo cargan todo a ti porque el otro es un perezoso, no lo ha hecho y te busca excusas, dice no pude, tuve que hacer esto, aquello y finalmente te lo carga y tú ya no quieres ni siquiera ponerle ahí en los trabajos, pero él te llora y te dice, por favor pon mi nombre en el trabajo y es como el humo a los ojos, es fastidioso. El perezoso es así.
El perezoso no quiere hacer, pero finalmente quiere los créditos de todo ello. No quiere trabajar, no quiere esforzarse, pero quiere los créditos de ese esfuerzo. Y en el trabajo pasa lo mismo. El perezoso no hace lo que tiene que hacer y obviamente se carga ¿quién? Aquel que tiene que trabajar y tiene que suplir muchas veces la carga del perezoso, la carga del que no lo hace. Y en todo el trabajo siempre hay perezosos. Y uno no quiere estar con el perezoso y es como humo molesto al ojo, dice el sabio Salomón. En la iglesia también nos encontramos a quién, a los perezosos. En la iglesia también aparecen los perezosos. En la iglesia muchas veces, ¿no? Ya estamos en el tiempo de repente de alabanza, de adoración y oración. Y el perezoso como llega a la hora que él quiere, que no se esfuerza por llegar más temprano, llega e inclusive llega saludando a todos, interrumpiendo el momento de la alabanza al Señor. Porque no estamos solo cantando, sino estamos alabando al Señor, pero el perezoso no mira eso y obviamente como llegaron tarde uno hay que darle permiso para pasar las sillas, uno hay que moverse y uno se empieza a distraer. Estoy cantando bien al Señor y de pronto tiene que pasar uno, tiene que pasar otro. ¿Por qué? Porque la pereza produce finalmente eso, como humo en los ojos, no nos deja. Y eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque la pereza finalmente trae esas consecuencias. Al perezoso nadie lo quiere. El perezoso, por más hermano que sea, yo no voy a recomendar a un perezoso para un trabajo porque sé que me va a hacer quedar mal. Si yo lo veo y es perezoso, yo no le voy a recomendar y voy a decir porque es mi hermano, lo voy a recomendar a tal sitio para que trabaje. No. E inclusive el que me va a pedir, hermano, ¿hay algún hermano que esté dispuesto a trabajar? Wow, si yo veo a alguien que tiene necesidad, pero es un perezoso, no lo voy a recomendar. Al menos no de mi nombre, solo le voy a decir que hay ese trabajo. Porque finalmente nos hacen quedar mal. Es como humo, es como vinagre en los dientes, como dice Salomón. Proverbios 15:19. Dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. La vida del perezoso no avanza. La vida del diligente avanza, dice. La vida del diligente, de los rectos, es como una calzada. Tú te vas a desplazar y vas a ir caminando y vas a seguir avanzando. Pero la vida del perezoso, dice, es como un seto de espinos. Es como si estuviera caminando entre espinos. Y imagínate, tú estás en un camino y hay lleno de espinos. Entonces, para no pincharte, que estás caminando así con cuidadito y tratando de mover una planta, llegan momentos en que ni te puedes mover. ¿Por qué? Porque ese es el camino del perezoso. Es como un seto de espinos. No puede avanzar. El perezoso finalmente no avanza en la vida. Pero el diligente, dice, la vereda de los rectos es como una calzada. Dice, la vereda de los rectos es totalmente diferente al camino del perezoso. Ojo, por eso decimos que la pereza es un pecado finalmente, ¿no? Ahora, espiritualmente también esto, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestras calzadas rectas? Si estamos caminando rectamente, nuestras vidas van a ir creciendo en el Señor. Pero si somos perezosos, nuestras vidas van a ir como un seto de espinos, no vamos a avanzar. Y de eso conocemos a muchas personas. Tú le preguntas a alguien, ¿y estás frío? ¿Cómo estás? No, estoy frío en el Señor. Y pasan de repente 2 meses, ¿y cómo estás ahora? No, sigo frío en el Señor. Han pasado 2 meses y su camino es como ese seto de espinos, no ha podido avanzar porque es perezoso, porque no ha querido leer la Biblia, porque no ha querido seguir congregándose, porque no ha querido seguir orando de repente al Señor. ¿Y en tu trabajo cómo vas? ¿Sigues buscando trabajo? Sí. ¿Y vas a la iglesia? No, todavía me siento decaído, todavía me siento sin fuerzas como para ir a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Eso es solo por la pereza finalmente. Porque si tenemos a un Señor, si tenemos a un Dios que ha transformado nuestras vidas, no es para ser perezosos, sino es para ser, ¿qué? Servidores. Porque miren, la Biblia nos dice, Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dormir en la cama. No. Creados en Cristo Jesús para descansar. No. Creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que fuimos creados, somos hechura suya para hacer obras. Fuimos creados para servir, fuimos creados para dar fruto. ¿Por qué?
porque el Señor ha hecho de nosotros nuevas criaturas, ¿no? Recordemos Pablo en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Aún la pereza, lo perezoso que éramos, ya fue hecho nuevo, porque ahora hemos sido hechos para servir, hemos sido preparados para servir. Y trabajar en esas obras que el Señor ya nos dice preparó de antemano. Por tanto, como creyentes no estamos hechos para la pereza, estamos hechos para servir, estamos hechos para trabajar, estamos hechos para ser diligentes, estamos hechos para ser sabios como la hormiga, no perezosos. Aún recuerden lo que dice en Efesios 4:28, miren, esto de la pereza está metido por diferentes lugares en la Biblia y nos da a conocer y nos da a entender claramente ello. En Efesios 4:28, por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, sino que tiene que hacer, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué generalmente el que roba? ¿Por qué roba? Por la facilidad. Es más fácil ir a asaltar a alguien y llevarse sus propiedades que ponerse a trabajar, a ahorrar y guardar dinero para comprarse eso. No, el perezoso, el vago generalmente es así, es un ladrón. Porque no hay otra justificación. Porque miren, las condiciones no cambian, la situación no cambia. ¿Y qué es lo que dice Pablo? El perezoso, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué tiene que hacer? Trabaje. La condición social no ha cambiado. Pero ¿qué tiene que hacer el perezoso que ahora conoce al Señor? El que robaba, que ahora conoce al Señor. Póngase a trabajar, dice, y haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea, es más, dice, tú que robabas antes, dice, ponte a trabajar para que puedas tener que compartir con otras personas. En otras palabras, el vago que antes era y robaba, ya no lo sea más, sino al contrario, póngase a trabajar, esfuércese. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva vida y en esa nueva vida no podemos ser nosotros perezosos. Tenemos una nueva vida. Hay personas que no trabajan en su carácter, no trabajan en su forma de ser, por perezosos, y siguen estancados en su misma forma de vida. ¿Por qué? Porque son perezosos. Y el Señor nos ha hecho una nueva creación, ya no sé para ser perezosos, sino para hacer nuevas cosas y caminar en las obras que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, cada uno, según el don que Dios nos ha dado. A todos el Señor nos ha dado un Dios. A todos nos ha dado la capacidad de servir. Nos ha dado un don para servir en las diferentes áreas a nuestros hermanos. Por tanto, estamos hechos para servir. Aún el Señor nos ha dado un don, no para que seamos nosotros vistos, sino para poder servir, para poder trabajar. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado de su Santo Espíritu y sus dones para trabajar, para servir a los hermanos en la multiforme gracia de Dios que Él tiene para con nosotros. Según el don que hayamos recibido, dice. Hagámoslo. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? No, es que no tengo nada que hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer. A ver, ¿en qué eres bueno? ¿Eres bueno en enseñar? ¿Eres bueno con los niños? ¿Eres bueno pintando? ¿Eres bueno arreglando cosas? Hay muchas cosas que hacer. Vaya y ponga sus dones al servicio de la iglesia. Vaya y ponga sus habilidades, sus talentos al servicio de los hermanos, porque el Señor no nos ha llamado a ser perezosos, sino a poder dar a los demás. No podemos ser vagos, sino el Señor nos ha llamado a poder servirle a Él y servir a nuestros hermanos. Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que es negligente y perezoso finalmente dice, te vas a empobrecer. Hay consecuencias para cuando nosotros somos perezosos. No, es que yo tengo que descansar. El Señor nos ha llamado a un reposo.
No lo malentendamos, es para descansar y el Señor quiere que descansemos, pero que no seamos perezosos. Miren, recordemos a Adán, ¿qué le dijo al Señor? No le dijo, ¿cómo va a comer Adán todos los días de su vida? Dice en el Génesis capítulo 3, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás. Dios le dijo a Adán que vas a trabajar, vas a ganarte el pan, tu comida, con el sudor de tu frente, con tu trabajo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tengas 50 años? ¿Hasta que te jubiles? No, hasta que vuelvas al polvo. Ahí no había jubilación, ni plan de jubilación, ni dependencia del Estado. Después no. Adán tenía que trabajar hasta que se le acaben sus fuerzas y se vaya nuevamente al Señor. Y nosotros muchas veces estamos esperando jubilación, estamos esperando yo ya di mucho en la iglesia, ahora le toca a los jóvenes, ahora le toca a otra generación. No, ¿quién te ha dicho? El Señor nos ha llamado a trabajar, el Señor nos ha llamado a servirle a Él y a nuestros hermanos todos los días de nuestras vidas hasta que ya no tengamos fuerzas y nos tengamos que ir. ¿Hay necesidad? Sí, hay muchos necesitados. Y tenemos que ayudarles también a ellos. Pero debemos también tener mucho cuidado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma. En otras palabras, la Biblia nos dice, debemos ayudar al necesitado, sí, pero no mantener al vago, no mantener al perezoso. Dice, si alguno no quiere trabajar, entonces que no coma. Entonces, si un perezoso no quiere esforzarse, no se ayuda, y eso es bíblico. Si alguien no quiere esforzarse, no se le ayuda. Eso es bíblico, eso es lo que nos manda la Biblia. La Biblia nos manda, si hay alguien en necesidad y está esforzándose, ayúdale. Pero si alguien está en necesidad y es por su pereza y no quiere hacer nada, pues no le ayudes. Eso es lo bíblico. No podemos mantener a perezosos. Eso no dice la Biblia. Si no dice, como dice Pablo, aun cuando estábamos entre ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco que no coma. Es claro lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha formado y nos ha hecho para no ser nosotros perezosos, sino a ser esforzados, ser valientes en las cosas que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Al que trabaja, las cosas nunca le van a faltar nada. Al trabajador, al hombre trabajador, siempre va a tener para suplir sus necesidades. Siempre va a tener. ¿Por qué? Porque el trabajador siempre está ahí preveyendo, siempre está trabajando, siempre está buscando un trabajo aquí, allá. Dice, la mano del negligente empobrece, pero la mano de los diligentes que enriquece, porque ya está guardando aquí, ya le queda un restito y está guardando, está pensando en comprarse otra cosa y está así prosperando porque es la mano del diligente, la mente del que está pensando en el futuro. Pero el negligente, el perezoso no está pensando en nada de ello. El perezoso solo piensa en qué, en descansar. Y esa mano negligente dice que empobrece. Aún en lo más común, en lo más cotidiano, a nuestros hijos, por ejemplo, en los tiempos de vacaciones, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Ya descansa, hijo, es tiempo de vacaciones, no hagas nada. No, ¿qué tenemos que enseñarle? La mano del diligente enriquece, la mano del vago empobrece. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Hijos, miren, ahora que estás en vacaciones, aprovechen leer, aprovechen repasar. Vamos para la siguiente materia, vamos para el siguiente curso, vamos para las siguientes cosas. Yo te ayudo, yo te compro. ¿Por qué? Porque cuando venga eso, ese muchacho ya lo va a saber. ¿Por qué tú sabes esto? Porque yo ocupé mi verano, mis vacaciones en aprender esto. Pero el otro no va a saber. ¿Por qué? Porque se la ocupó solamente en relajo, en la vagancia. Mis hermanos, la mano del negligente empobrece. Y esto en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas materiales. Tenemos que adelantarnos a las cosas muchas veces. Esa es la mano del diligente. Se empieza
adelantar. Ok, hay un trabajito más, pero ahorita no tengo la necesidad. Ok, lo ahorro, porque va a haber necesidad en la casa mañana o para ayudar a otras personas. La mano del diligente va, dice, enriquecer. Proverbios capítulo 12, verso 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La mano esforzada siempre es vista. La mano esforzada, la mano que es diligente, dice, señoreará. Y miren qué es lo que pasa, por ejemplo, en los trabajos. Tenemos dos trabajadores. Un trabajador que solo quiere trabajar sus horas. Está dispuesto, apenas son las 8, llega el reloj de salida y se va. Viene a la hora y se va a la hora. No quiere hacer mayor esfuerzo. Versus otro trabajador. Viene antes de la hora, se va después de la hora. Hace algunos trabajos que no le corresponden hacer. Está dispuesto a hacer horas extras. Ve el jefe que lo ve, ¿a quién va a ver? A este trabajador, porque es un trabajador que es diligente. Y mañana cuando hay que darle un nuevo puesto a alguien, ¿a quién creen que va a suplir? ¿A quién creen que va a llamar? ¿Al diligente o a este que hizo todo con entre comillas, lo justo? Pues va a ir con este diligente. Y por eso dice, la mano de los diligentes señoreará. Y yo no le voy a dar ese puesto a alguien que no quiere dar más, que no está dispuesto a dar más por la empresa. No va a ser así. Por más que tenga más tiempo, porque el jefe lo sabe. El padre lo sabe. ¿A quién hijo le va a dar? El padre lo sabe. En la iglesia, los líderes saben quiénes son los que se esfuerzan, quiénes están ahí dispuestos a hacer más cosas y para ayudarles y darles algo más. Otras personas están ahí perezosos, están solo sentados y dicen, bueno, ya me toca. Ya tengo tantos años en la iglesia, ya me toca ser un líder de la iglesia. No, porque no hay esfuerzo, no hay diligencia. Pero otro que tiene menos tiempo de repente es más diligente, está estudiando más las escrituras, está preguntando, está llamándote y viendo cómo hacer las cosas, te está dando ideas para la misma iglesia. Voy a ir donde los ancianos y le voy a dar esta idea, pastor, tengo esta idea, ¿por qué no hacemos esto? Y está constantemente en ello. La mano del diligente generalmente dice señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Finalmente, estos son consejos sabios y el Señor dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma de los diligentes, dice, será prosperada. Y aún, si no hay mayores cambios, me quedé con que hice el mejor de los esfuerzos para poder lograrlo. Hice el mejor de los esfuerzos para hacerlo y ahí mi conciencia estará bien delante de Dios, porque hice el mejor de los esfuerzos. Por pereza, muchos matrimonios inclusive terminan, tal vez hubiera hecho esto antes, hubiera esto hecho con mi esposa, con mis hijos, hubiera. Porque fue perezoso. Hubiera hecho esto en mi trabajo, hubiera hecho esto aquí, hubiera hecho esto en la iglesia, hubiera. Pero cuando nosotros somos diligentes y no estamos solo soñando, sino haciendo las cosas, aun cuando no funcione las cosas, podremos decir, Señor, yo cumplí e hice todo lo mejor que pude hacer. Y eso es algo muy bueno para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos nacido ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Hemos nacido para vivir y darle gloria a Dios todos los días de nuestra vida, darle gloria a Dios en todo lo que hacemos, darle gloria a Dios en todas las cosas como vamos a actuar. El perezoso no da gloria a Dios. La pereza no da gloria a Dios y al contrario, la pereza, como decíamos al inicio, anda tan lento que muchos vicios y pecados empiezan a alcanzar la vida del perezoso. Por tanto, dejemos la pereza a un lado. El Señor no nos ha llamado a ser perezosos. Dejemos ese pecado, arrepintámonos y pongámonos a ser diligentes en las cosas que hacemos. No necesitamos un supervisor, no necesitamos alguien que nos dirija. El Señor nos ha dado muchas de las cosas que tenemos ya que hacer. Así es que pongámonos diligentes. Pongámonos diligentes en ser padres. Pongámonos diligentes en ser esposos. Pongámonos diligentes en ser esposas, en ser hijos, en ser trabajadores, en ser estudiantes, en ser miembros de la iglesia. Pongámonos diligentes en todo ello. El Señor nos ha llamado a obrar, a servir a nuestros hermanos, a servir en la iglesia, a servir en nuestras casas. El Señor nos ha llamado a servir.
Nos ha llamado a hacer las obras para las cuales el Señor nos ha llamado a caminar en esas buenas obras. Y Él nos ha preparado ya. Nos ha dado de su Santo Espíritu una nueva creación, no para ser vagos, no para ser perezosos, sino para darle la gloria a Dios. Amén.